Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase el día de hoy de mecánica de sólidos. La idea del día de hoy es ver, em, continuar viendo el capítulo 5. La idea de terminar de ver este capítulo es describir todo lo que tiene que ver con el comportamiento del sólido, ¿cierto? Recordemos que estamos hablando del sólido ya de una manera integral. Ya estamos considerando el sólido como un elemento que tiene una frontera, un elemento que es continuo, un elemento que no está compuesto solamente por un punto, sino que es la unión de varios puntos, ¿cierto? Entonces, eso conlleva que ya las formulaciones que estábamos haciendo anteriormente, pues no sean válidas, ¿cierto? O no sean válidas en el sentido de que no nos van a servir para examinar todo el sólido. Entonces, para esa cuestión, pues nosotros tenemos que hablar de unas ecuaciones que ya describan la totalidad del sólido, ¿cierto? Entonces, recordemos que habíamos visto unas ecuaciones diferenciales de equilibrio, las cuales nos ayudaban a describir el estado de esfuerzos en el sólido, porque recuerden que las incógnitas en esas ecuaciones diferenciales son los esfuerzos, entonces nos ayudan a ver la distribución de esfuerzos bajo un sistema de cargas, un sistema de acciones determinado. ¿Cuál era el problema? Que como teníamos 6 ecuaciones y 3 incógnitas, pues nos era imposible resolver el sistema. Entonces ahí aparecieron las 6 ecuaciones de compatibilidad. Esas ecuaciones de compatibilidad, todas se deben cumplir. Esa es una característica de esas ecuaciones de compatibilidad. Si una no se cumple, el sistema no es compatible. Basta con encontrar una para encontrar que no es compatible, pero para evaluar que algo sí es compatible, sí toca mirar todas las ecuaciones. Después miramos todo lo que tenía que ver con la frontera. Entonces, esta frontera lo que hacía era eh, describirnos las condiciones de esfuerzos en ese cascarón que habíamos hablado. Ese cascarón es infinitamente pequeño, pero eso no quiere decir que que no hay que tenerlo en cuenta porque es muy diferente un punto que está al interior del sólido, al cual no le estamos aplicando carga, a un punto que está en la frontera, el cual puede ser un apoyo, puede estar en contacto con un apoyo, puede estar en contacto con la fuerza, etcétera. ¿Cierto? Entonces, por eso es que se habla de unas condiciones de frontera, que esas condiciones de frontera se pueden parametrizar en un parámetro S, entonces que podíamos describir todo lo que eran las coordenadas X y Y en función de una longitud de arco y que a partir de esa longitud de arco pues podíamos hacer toda la descripción de la frontera. ¿Cuál era el problema de esta descripción? Bueno, que solo se puede hacer en 2 dimensiones, ¿cierto? Porque en 3 dimensiones ya no puedo establecer como una longitud de arco, ya ahí aparecen son superficies, entonces es muy complicado empezar a parametrizar a partir de una superficie, ¿cierto? Entonces, que ahí ya se trabajaba con X y Y, Z. Eso fue lo que vimos. Y vimos también que al final estamos en equilibrio estático, ¿cierto? Es decir, sumatoria de fuerzas iguales a cero, sumatoria de momentos iguales a cero, eso no se está moviendo. En nuestro caso no se está moviendo. Eso va a ser muy valioso, sobre todo para este punto. Entonces, ahí ya hablamos de unas ecuaciones diferenciales y unas ecuaciones integrales y aplicábamos pues ciertas definiciones, ¿cierto? Para hallar pues definitivamente ese equilibrio estático. Y vimos otra forma de llegar a esas ecuaciones de equilibrio que vimos en la sección 5.1, creo. Entonces, se dieron 2 formas, la diferencial y a partir de la integral llegar a la diferencial. Entonces, esta vez vamos a ver, solamente vamos a ver la sección 5.7, que es el cálculo de desplazamientos a partir de las deformaciones. Recordemos que realmente lo que nosotros tenemos son desplazamientos, ¿cierto? En ese caso, recuerden que nosotros los desplazamientos, si esta es una partícula, el desplazamiento, que era el cambio de posición de una
de un estado a otro, pues lo hablábamos con un vector U, ¿cierto? Ah, no, era una U, si era una U en negrilla, y esa U en negrilla pues era un campo vectorial, ¿cierto? Es decir, es un conjunto de funciones en cada una de las coordenadas. Recordemos que U está en X, Y, Z, es una función en X y Y, Z. V es una función en X, en Y y en Z. Y W es una función en X, en Y y en Z, ¿cierto? Entonces, que todo este campo vectorial formado por estas funciones describía lo que era mi desplazamiento, así como ustedes lo pudieron ver ¿en qué? En mecánica, ¿cierto? En tensorial. Entonces, que a partir de este desplazamiento, que en fin, en últimas el desplazamiento es el cambio de posición de partículas, recordemos el capítulo 3. Entonces, que aquí venían pues básicamente dos tipos de desplazamiento, ¿cierto? Que teníamos desplazamientos de cuerpo rígido, que estos desplazamientos básicamente son dos, son la traslación y la rotación. Ejemplo, otra vez como repasando ese tema porque lo vamos a necesitar para ahora. Un ejemplo de eso es cuando yo cojo una regla y la muevo de un lugar a otro, ¿cierto? Ahí yo no estoy cambiándole la forma a la regla, no le estoy aplicando fuerzas para ya que ya deje de ser regla y se convierte en otra cosa, no. Ahí solamente estoy haciéndola cambiar de posición, la estoy trasladando. Ejemplo de rotación, cuando ustedes están haciendo girar un yoyo, el yoyo está rotando, pero él no está cambiando su forma, generalmente, ¿cierto? Cuando es un yoyo que es un material muy rígido, ¿cierto? Lo mismo la regla como es un material muy rígido, entonces ahí el desplazamiento que va a existir es un desplazamiento de cuerpo rígido, que en ese caso es la traslación. Y el otro cambio de posición de partículas que tenemos es la deformación. Y entonces, en ese caso, nosotros podríamos decir que ya es un cambio de forma, ¿cierto? Cuando cogemos la plastilina y empezamos a amasar, 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 ese es el cambio de forma, ¿cierto? Cuando nos sentamos en una silla y el cojín se pone más pequeñito, ese es el cambio de forma. Ahí hubo un cambio de posición de partículas, pero no necesariamente hubo traslación, ¿cierto? Traslación del cuerpo, él se quedó ahí quietico, pero se deformó, ¿cierto? Entonces, debemos tener en cuenta eso, entonces que una deformación implica un desplazamiento, pero no necesariamente un desplazamiento indica una deformación. Y eso va a ser clave en este punto porque nosotros debemos evitar la segunda condición. Ya vamos a ver cómo. Entonces se los voy a colocar acá. Entonces, la deformación implica desplazamiento, pero el desplazamiento no implica deformación. Yo no sé si ustedes se acordarán por allá en tensorial que ustedes vieron una cosa que se llama rotación de cuerpo rígido o traslación de cuerpo rígido, que es cuando no existe la deformación. O sea, ese épsilon es cero. Ese es el caso de que el desplazamiento no implica deformación. Y eso es súper claro porque básicamente eso es lo que nosotros buscamos evitar. Nosotros no, en nuestro caso, nosotros no estamos teniendo traslaciones, no estamos teniendo rotaciones, porque ahí ya no estaría el cuerpo en equilibrio. Pero sí podemos tener deformaciones y podemos garantizar las deformaciones estando en equilibrio estático. Muchas veces las necesitamos para poder garantizar ese equilibrio estático, es decir, que nuestro sólido no se mueva ni para un lado ni para el otro, ¿cierto?
Entonces, estos es como los preliminares para tener en cuenta en esta sección. Ahora, nosotros qué debemos tener en cuenta. Bueno, estoy ya. Me equivoqué. Nosotros qué debemos tener en cuenta. Espérate. Que el vector que nosotros tenemos, ese vector U, ¿a qué es igual? Va a ser igual a unas componentes U, V y W. ¿Listo? En este caso vamos a hablar únicamente del caso 2D. En 2 dimensiones, y van a ver que muchas veces de acá en adelante vamos a hablar únicamente de casos en 2 dimensiones. ¿Listo? Porque ustedes ven que el caso en 2 dimensiones se presta mucho para volverlo paramétrico, para hacer simplificaciones, muchos comportamientos se hacen en 2D, que es la tensión plana y la deformación plana. Entonces, de hecho, eso lo vamos a usar creo que el martes para hacer allá la función de Airy. Entonces, en ese caso, vamos a hablar únicamente del 2D. Entonces, recordemos que era la deformación. Cuando ustedes vieron en tensorial que era la deformación era realmente la derivada del desplazamiento, ¿cierto? Eso es un cambio en el desplazamiento. Si yo tengo un desplazamiento que es constante, uno cómo puede interpretar esa derivada. Si yo tengo que mi sólido está en esta posición inicial, miren que yo nunca digo T igual a 0, porque realmente eso no se usa mucho, sino a partir de una posición de inicial o la posición que ustedes allá, recuerden en tensorial que ustedes trabajaban con 3 tipos de posición, referencia inicial y final, ¿cierto? O deformada. La referencia era con la que yo comparaba la deformada y la inicial era a partir del cual yo iba a empezar a mirar la deformación, ¿cierto? Que yo decía, mi referencia está igual a 0, pero vamos a mirar cómo se comporta desde t igual a 1 hasta t igual a 5. Entonces la referencia era 0, el inicial era 1 y el final pues es 5, ¿cierto? Entonces cuando ustedes tienen un sólido en su estado inicial y vamos a tomar que esto tiene un desplazamiento determinado por un vector U y que esto va a adquirir una posición final que únicamente que va a tener traslaciones o rotaciones. Eso quiere decir que nuestro campo U, este campo U está formado por unas constantes. Entonces, constante 1, constante 2 y constante 3. ¿Cierto? Y si yo derivo estas funciones que son constantes con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Entonces, si yo miro la primera parte y digo que este de U de X es la igual a la derivada de X de una constante con respecto a X, entonces esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Si yo miro esta y le hago la derivada de la constante con respecto a Y me da 0, y digamos esta última que aquí me queda como espacito, dw de z es igual a d de z de constante con respecto a z, pues esto obviamente va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que nuestro campo de desplazamientos, pues no describe una deformación. Pero a veces nosotros no tenemos ese caso. Nosotros podemos sacar derivadas de todo esto. Entonces recordemos que, y del capítulo 3, que epsilon x es igual a la derivada de u con respecto a x y epsilon y es igual. Aquí les voy a reescribir la ecuación porque quedó mal escrita. Entonces que epsilon de x es igual a de u con respecto a de x, ¿cierto? Y que epsilon de y es igual a de b con respecto a de y. ¿Cierto? Esos eran, aquí estamos hablando del caso de 2D, por eso no metemos a epsilon z. Entonces, teniendo eso en cuenta,
miren que nosotros podemos devolvernos de acá para acá, ¿cierto? Y de acá para acá, ¿cierto? Entonces, porque esto es una función en últimas. Y recordemos que estamos en un medio continuo, es decir, todas sus características se expresan a través de funciones continuas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo lo que nosotros conocemos de cálculos y de todas esas cosas lo podemos aplicar. Entonces, ¿cómo despejamos? ¿Qué es lo que necesitamos en este caso? Necesitamos el U y el B, ¿cierto? El U y el B. Y entonces, para eso lo que vamos a hacer es integrar en ambos lados con respecto a dx. Entonces, para este caso, tenemos ex, que es igual a du con respecto a dx, ¿cierto? Como yo quiero despejar du, entonces lo que vamos a hacer es hacer un pequeño cambio de variable y entonces vamos a integrar a ambos lados, ¿cierto? Integramos a ambos lados con respecto a ese dx, y entonces lo que vamos a hacer acá es algo que como un artilugio. Entonces ese artilugio consiste en que vamos a derivar con respecto a una x', y, ¿cierto? El artilugio que vamos a hacer. Eso no quiere decir que esté mal, solamente es como un cambio de coordenadas, como cuando ustedes en probabilidad y que les tocaba trabajar con probabilidad en 2 dimensiones, pues no trabajan con x, sino con un x' o con un y'. Entonces, miren las características de estas integrales. Estas características de estas integrales lo que nos indican es que son indefinidas, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos integrales indefinidas, recuerden que el resultado es la integral de la función más una constante, ¿cierto? Entonces, en este caso, pasamos a que la integral de todo esto pues va a ser u, y esto va a ser igual a la integral de epsilon de x, x', y de x. Pero ¿qué pasa? Aquí aparece la constante c. ¿De dónde viene esa constante c? De esta integral. Porque recuerden que cuando yo integro indefinidamente, pues aparece una constante c, ¿cierto? Que eso lo que significa es que es una familia. Pero entonces, que nosotros ¿cómo describimos las constantes? Si digamos yo tengo la función igual a 2x, esta función en que es constante con respecto a x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene la variable x. Constante con respecto a x. Si yo tengo la función g igual a 4y, a 4y cuadrado, ¿cierto? ¿Ves? Esta es constante con respecto a y, perdón. ¿Cierto? Que aquí no aparece ninguna parte y. Puede aparecer x, w, z, lo que sea, pero si no aparece y, entonces esa función sigue siendo constante con respecto a y. Y si yo tengo esta función, pues esta función es constante con respecto a x. ¿Esto qué quiere decir? Que esta función realmente para x es un número, no es una función. En cambio, si nosotros estuviésemos mirando esto por y, ahí sí sería una función, porque y está variando. Y esto si lo estuviéramos mirando con respecto a x, pues ahí sí sería una función. Entonces, como pueden ver, realmente, como estamos trabajando en 2 dimensiones, esto realmente se puede expresar como una función en x, y que cualquier función en x va a ser constante con respecto a y, ¿cierto? Ah, no, cualquier función en y. Esperen que aquí me equivoqué. Cualquier función en x va a ser constante con respecto a y. Y cualquier función evaluada en y va a ser constante con respecto a x. Nosotros aquí, ¿cómo estamos evaluando? Con respecto a x, ¿cierto? Entonces es esa constante. Y como estamos en 2 dimensiones, entonces se va a convertir en una función con respecto a y. Yo puedo llamar esa función como quiera, a, b, c, d, e, f, g, como quiera. Aquí la vamos a llamar f, pero siempre debemos tener en cuenta con respecto a que es constante, ¿cierto? Entonces, como es constante con respecto a x, el argumento de la función no puede ser x, tiene que ser y, para que cuando yo la derive, pues me dé ese cero que aparece por acá, ¿cierto? Esto es más cero, ¿cierto? Entonces, así es que se deduce la primera ecuación. Algo parecido se hace con la segunda ecuación, teniendo en cuenta que ya la segunda ecuación se deriva con respecto a y.
Y entonces ya teniendo esas ecuaciones, pues pasamos a trabajar ¿con qué? Con las derivadas de la deformación angular ingenieril. Recuerden que yo les dije que en el capítulo 5 íbamos a trabajar muchísimo la deformación angular ingenieril. ¿Por qué? Porque esa es la que realmente nosotros trabajamos y con respecto a la que se expresan todas las deformaciones y todos los esfuerzos cuando estamos trabajando en mecánica de sólidos. Mecánica de materiales se trabaja más con la deformación angular matemática. Eso no quiere decir que las dos formulaciones estén mal, solo que como en este tipo de fórmulas se manejan pues expresiones tan largas, pues es mejor trabajar la angular, la ingeniería, ¿cierto? En vez de la matemática. Entonces, en este caso vamos a empezar a implementar la deformación angular ingenieril. Entonces, recuerden que era la deformación angular ingenieril. La deformación angular ingenieril era epsilon x, perdón, era la derivada. Esto viene del capítulo 3. Recuerden que es la derivada de b con respecto a x más la derivada de la primera con respecto a y, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el desplazamiento pues es este campo. Entonces, nosotros ya tenemos a B y ya tenemos a U, ¿cierto? Que lo acabamos de hallar hace 2, 3 minuticos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Cojo a B y entonces este sería dB de X. Este sería dB de X y este sería dB de Y. Recuerden que nosotros en sólidos, como nosotros ya estamos trabajando con pequeñas deformaciones, el término más un medio, el término que ustedes vieron en tensorial de más un medio de U de X, de U de Y por dB de X, pues se hace nulo, ¿cierto? Se hace nulo porque el producto de dos cosas pequeñas pues da algo más pequeñito, entonces se hace nulo. Entonces reemplazamos esas integrales en estas ecuaciones y entonces lo que hago acá es despejar de esta parte pues la derivada, ¿cierto? Entonces ustedes derivan el primer término, entonces esto les va a quedar d de y integral de epsilon de x, x', y de x' más la derivada de f con respecto a y más d de x, la integral de epsilon y, x, y' con respecto a y' más d de x de g, ¿cierto? Y esto es igual a gamma xy. Entonces, ¿yo qué hago? De esta expresión despejo este término que voy a redondear con verde, más este término, que es, digamos, dejar todo lo que tenga que ver con deformaciones a un lado y esas otras funciones al otro lado. ¿Listo? Que son las derivadas de la constante. Entonces, recuerden, bueno, yo despejo de esta parte, entonces paso estas, dejo estas en este lado. Ay, ¿qué se me hizo? Aquí está. Paso estas, dejo estas en este lado, pasa estas a restar, esta se pasa a restar, esta que está en azul pasa a restar, esta que está en azul pasa a restar, al otro lado está igualdad, y entonces pues voy a obtener esta expresión, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros estamos hablando de estas funciones, y estas funciones son funciones que resultaron de la integración de la deformación, entonces nosotros tenemos que evitar que este lado vaya a influir. ¿Por qué? Porque realmente eso es una familia, ¿cierto? Entonces puede ser un conjunto de cosas, como cuando ustedes sacan los valores propios y que ustedes empiezan a sacar valores propios y empiezan a aparecer valores propios repetidos y empiezan a aparecer un montón de elementos extraños. Esta constante también es algo parecido, es un elemento extraño. ¿Cuándo surge este elemento extraño? Cuando nosotros tenemos deformaciones nulas. Recuerden que cuando yo les hablé del campo, si aparecía una constante, esas constantes quiere decir que no hay deformaciones, es decir, que hay traslaciones o rotaciones.
y que realmente eso en nuestro campo pues no es lógico, porque nosotros venimos de trabajar de un equilibrio estático, ¿cierto? Entonces, en ese caso hay que evitar que estos dos elementos aparezcan, porque esto puede influir en el resultado de la ecuación. Entonces, puede que usted esté resolviendo una viga y que le aparecen estos elementos y entonces resultó que la viga estaba a 2 metros por encima del piso, por encima del suelo y resultó a 3 metros. Un ejemplo. Eso es un desplazamiento. Eso no puede ser posible, porque las vigas si se llegan a trasladar de esa forma, pues es complicado, ¿cierto? Es una cuestión complicada. Entonces, esos son elementos que nosotros queremos evitar. ¿Cómo evitamos eso? Definiendo muy bien los apoyos. En este curso no vemos eso en la definición de apoyos, eso se ve en elementos finitos, sin embargo, pues ahí yo les voy contando y aquí les voy a adelantar como unas cositas de elementos finitos, porque ahí es donde uno realmente ve que es un movimiento nulo, con deformación nula. Entonces, en ese caso, nosotros debemos evitar que aparezcan deformaciones nulas, es decir, desplazamientos rígidos, es decir, solo rotaciones, o solo traslaciones. ¿Y cómo hago eso? Definiendo bien los apoyos. Entonces, ustedes van a ver que en elementos finitos, los que desean ver elementos finitos, se van a encontrar con que el definir bien los apoyos es algo fundamental a la hora de resolver el elemento finito y que eso muchas veces les puede ser la diferencia entre un resultado correcto y un resultado incorrecto. Definir bien o mal los apoyos. Y de aquí en adelante, en la línea de estructuras, una de las cosas que ustedes tienen que definir muy bien son los apoyos. Incluso mejor que las cargas, porque en el fondo, si ustedes consideran una carga muy grande, pues están sobredimensionando. Y si consideran una carga pequeña, pues pueden corregir el diseño, ¿cierto? Pero cuando ustedes consideran mal un apoyo, ustedes pueden incluso estar considerando que un edificio está empotrado cuando en realidad está apoyado, simplemente apoyado, que eso pasa sobre todo mucho en los puentes. En los puentes hay personas que se equivocan mucho definiendo los apoyos, entonces piensan que un puente está empotrado cuando la realidad no es así, los puentes son simplemente apoyados. Entonces, esta es la razón por la que uno tiene que definir bien los apoyos, lo que yo a veces les comento, esta materia explica es el por qué usted hace las cosas en diseño, en análisis, esta es la razón del por qué. Entonces, ese es uno de los porqués que aparecen ahí. Entonces, eh, ¿cómo es una forma de definir bien los apoyos? Defina mínimo 3 puntos. Ustedes van a encontrar en ingeniería que todo es mínimo 3 puntos, todo es mínimo 3 puntos. Entonces ustedes definen 3 puntos en donde ustedes conocen el desplazamiento. Donde ustedes conocen los desplazamientos en los apoyos, porque generalmente o los apoyos o ya están movidos o, no se o su desplazamiento es cero, ¿cierto? Un apoyo no se puede mover generalmente, ¿cierto? Pues cuando consideran empotramientos y articulaciones. Y estos no pueden ser colineales. Entonces yo les voy a mostrar acá que cuando nosotros estamos hablando de un cuerpo rígido, lo que implica es pues el caso de la regla, ¿cierto? Entonces, en el caso de la regla, ¿yo qué tendría? Digamos, esta es mi regla. Entonces, lo que yo estoy diciendo con mi cuerpo rígido es que esta regla no se está deformando, sino que se está únicamente trasladando. En el caso de la losa, lo mismo. Digamos, yo tengo una losa y si yo digo que tiene desplazamiento de cuerpo rígido, es que ella solamente se está trasladando, no se está deformando, no está cambiando de forma como nosotros intuimos que cambian de forma las losas, ¿cierto? Si tenemos uno de este estilo, pues va a girar, que es la rotación, y estas son pues todas rotaciones. Estos son traslaciones y estos son rotaciones. Y esto, pues yo no he visto el primer elemento que se mueva así en las estructuras. Yo jamás he visto que una viga se traslade así enteramente. No. ¿Qué hace una viga? Una viga generalmente está empotrada y entonces le aplican la carga al final y ella lo que va a hacer es empezar a alargarse, ¿cierto?
alargarse en la fibra superior, acortarse en la fibra interior, ¿cierto? Lo mismo con la viga que tengo así aplicada, que tengo, ella va a intentar girar, ¿cierto? Pero ella también se va a deformar. Lo mismo si tengo una losa o si tengo ya algo, bueno, esto es un caso súper extraño, pero bueno, digamos, desde que exista matemáticamente, en algún momento puede existir físicamente, pero entonces aquí estaría evitando ese movimiento de sólido rígido. Esos movimientos de sólido rígido en ingeniería civil no existen, porque esto implicaría que la viga básicamente se está trasladando y como un carro. Y eso no pasa, ¿cierto? Generalmente eso no pasa. Así estemos en un sismo, eso no pasa. Eso no pasa porque con respecto a sus apoyos, ella no está teniendo mecanismos. Eso se llama mecanismos. Nosotros los llamamos mecanismos. Y entonces, ¿cómo se prescriben? Definiendo. Por lo menos miren que en estos casos nunca se ha definido qué naturaleza es el apoyo, ¿cierto? Miren que el apoyo es ausente. El apoyo es ausente. O sea, son unos punticos ahí, ¿cierto? Eh, En cambio, miren que en estos puntos se han definido muy bien los apoyos. Aquí definieron que es un empotramiento, aquí que es una articulación, esto que es un rodillo, estas dos que son articulaciones, esto quién sabe qué será, esto que son articulaciones y estos que son apoyos libres. Entonces, esta es la naturaleza del sólido rígido. En ingeniería civil no existen los sólidos rígidos, en ingeniería mecánica sí, pero en civil no, ¿cierto? Entonces, eso lo debemos evitar nosotros y la forma en que lo evitamos es definiendo los apoyos. Esa es la razón por la cual para toda estructura ustedes deben definir los apoyos. Toda esa cosa matemática que ustedes vieron ahorita es para llegar a esta conclusión. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, veo que no tienen dudas. Entonces, pues, mmm,